Hemos ido siempre de bandazo a bandazo, de extremo a extremo, a veces sometidos a una energía febril casi epiléptica o hemos caído otras veces en ese desmayo musulmán que nos ha letargado durante periodos larguísimos de la historia. Es decir, hemos sido otra vez una paradoja constante en la historia. Pero ahí nosotros tenemos también una gran influencia musulmana también. Sí, la sangre, claro, la sangre morisca. Aún como va uno por Extremadura y ve a la gente sentada en la silla, como viendo pasar hay un gen morisco leve siroco muy fuerte impreso en el betón, el celta y el morisco, con influencias también romanas, visigóticas, pero sobre todo el morisco es un gen muy fuerte. Muy fuerte. En sus obras también está muy presente el crimen en Extremadura. Siempre hablamos del crimen en Extremadura cuando, desgraciadamente, yo lo digo, ¿no? que es un hecho también sociológico muy arraigado, desgraciadamente, en distintas zonas del país, ¿no? Esa España solanesca que usted ha dibujado en un par de obras, ¿tienen que ver alguna diferencia con el resto de otras regiones? No, porque son obras que a partir de un crimen lo que se ha pretendido ha sido la reconstrucción histórica de una época. Ahí el crimen es un poco la anécdota o un poco el pretexto. Lo importante era, para mí, en mi caso concreto, ha sido reconstruir pues cómo se vivía, cómo se bebía, cómo se vestía, cómo eran las clases sociales, los conflictos que podía haber entre las distintas clases, la distinta manera de habitar las casas, las distintas clases de arquitectura que había. Es decir, el crimen era un poco el hilo conductor de una reconstrucción de una época. Ahí hay el muerto resucitado de Plasencia, que es impresionante la historia del muerto resucitado, ¿no? Sí. Usted quedaría estremecido con la investigación. Sí. Para mí fue encontrarme con ese suceso porque ya había oído hablar, pero claro... ¿Podría usted contar brevemente cómo fue el crimen? Bueno, el muerto resucitado. El crimen fue brevemente que para apoderarse de los bienes de un rico heredero, pues le matan jurídicamente, le eliminan, le introducen en un centro psiquiátrico y le hacen pasar por muerto, sustituyendo su nombre por el de un muerto. Luego ocurren una serie de cosas rocambolescas, como es que una se hace pasar por loca, investiga y descubre que después de muchos años aquel señor no había muerto, pero aquel señor tiene amnesia, en fin. Sin embargo, lo importante de este suceso histórico es que Extremadura se dividió y Plasencia se dividió. Y se creó un periódico. Y se obligó a la presión del pueblo placentino, obligó al Tribunal Supremo a que el juicio se viese en Plasencia. Y se vio el juicio y se administró justicia rectamente. Esa Plasencia además era culta, ¿no? Pues es una época en que Plasencia tiene un buen número de periódicos. Muchos periódicos, pero muchísimos periódicos. Era una época en que Extremadura entera había una... Bueno, se ha escrito, creo que se está escribiendo, haciendo algo sobre los periódicos en Extremadura. Florecían periódicos, por ejemplo, mi pueblo tuvo tres. Tres periódicos. Aldeanueva del Camino también tuvo un par de periódicos. Un par de periódicos, sí, era algo increíble, porque eso indicaba, no sé, un ansia de cultura que ahora verdaderamente no se ve, no se nota. Sí, además con un fermento muy liberal, ¿no? Porque sí, muy liberal. Si mal no recuerdo es cuando está el cura Mora en Plasencia. El cura Mora, exactamente. Y ahí hay un fermento liberal. ¿El paisaje cómo es para Víctor Chamorro? El paisaje extremeño, existe un tópico, un cliché, siempre que se habla de Extremadura, pues la gente habla del encinar, del polvoriento encinar, como el tosco sayal de campesina que decía Machado. Sin embargo, Extremadura tiene una riqueza paisajística increíble. Tenemos el encinar y el alcornocal inmenso, pero tenemos también las inmensas extensiones pastoriles, tenemos las tierras de pan llevar, tenemos los valles, el valle del Ambroz, el valle del Jerte, los valles del Jerte, los valles del Tietar, los valles de las Villuercas, los valles de la Sierra de Gata, que son pedacitos de Suiza trasplantados o del Tirol trasplantados a tierra extremeña. Luego tenemos las tierras de barro, que eso es un paisaje palestino, es el olivo y es la vid, pero kilómetros y kilómetros y kilómetros. Muy variado el paisaje extremeño. Sin embargo, es una pena que estos grandes valles
se hayan visto urbanísticamente destrozados, ¿no? por el mal gusto Terrible, sí. del aluminio y el ladrillo. Y el ladrillo, ¿verdad? Sí, sí, terrible lo que es. Y yo no sé si hay conciencia y los alcaldes lo están deteniendo, pero si no se lo cargan. Pueblos, la arquitectura de la Vera, que es una cosa maravillosa. La arquitectura popular. La arquitectura popular es... estos pueblos góticos que quedan por la sierra de Gata. Sí. Pues esto... Se lo están cargando la sierra de Gata. Se lo están cargando. Yo llegué a un pueblo de la sierra de Gata que han hecho ahí verdaderas barbaridades, pero me dijeron entusiasmadísimos que tenían un semáforo. Eso es. ¿Sí? Es tremendo eso, claro, es la hortera del país en ese sentido, claro. En su obra está presente, como decimos, Extremadura. De todas formas, usted tiene un perfil o un dibujo de Extremadura quizás muy solanesco. Yo, es posible, vamos, perdón por esta adición que comparta... Me gusta mucho Solana, claro, y Valle Inclán. Solana tiene además un retrato de Plasencia, claro, magnífico. Mujeres en Plasencia. Y quizás esa Extremadura no la vea usted excesivamente con unos prismas muy atezados, muy negros, muy sombríos. Bueno, pesimistas. Muy pesimistas, en resumen. Es que si yo hubiera sido pesimista, yo no habría escrito una historia de Extremadura en 8 volúmenes. No podría. Una persona pesimista. Hay que tener mucho optimismo y hay que tener mucha energía. Para haber escrito sobre Extremadura, pues me parece que yo ya habré escrito cerca de 15 libros. Hay que tener mucho optimismo. Pero Extremadura también es una tierra, por lo que se quiere, por lo querida que es, que también invita a escribir, sí, invita a historias. Invita a historias, pero hay que ser muy poco pesimista, porque el pesimista no suele trabajar. El pesimista es una persona que lo ve todo negro, todo oscuro, y yo creo que si mi obra global y completa, totalizadora, se analiza bien, es una obra de un enorme optimismo. Yo tengo una enorme esperanza en Extremadura y tengo una enorme esperanza en que algún día el pueblo extremeño se enganche, se inmiscuya en la tarea de una Extremadura más justa, más libre, pero todos juntos, todos juntos. Es decir, para usted entonces esa esperanza se traduciría en qué puntos, por decirlo así muy... No sé, en que lo que ocurre en la Extremadura alta, al que vive en la Extremadura baja, le interesase, cosa que hoy día no ocurre. ¿Está mal diseñada en ese sentido Vamos a decir la verdad porque no diciendo la verdad, pues no sigue ninguna parte. Lo que ocurre en un pueblo de la Extremadura baja, en un pueblo de la Extremadura, es decir, las provincias forman compartimentos estancos, con difícil trasvase, no sé por qué, no lo sé por qué, una cuestión histórica seguramente. No es el caprichoso trazado de don Javier de Burgos. Y algo histórico también que proviene de que siempre han estado enfrentadas. Extremadura ha sido una perfecta bandería, una completa bandería, propiciada desde el poder porque solamente el enfrentamiento posibilitaba la desunión y la desunión posibilitaba que Extremadura fuese una colonia de unos cuantos. Entonces eso todavía no se ha superado. Extremadura sigue dividida por comarcas. En una misma comarca los pueblos no se miran muy bien todavía. Y el enfrentamiento entre Cáceres y Plasencia, entre Mérida y Badajoz, eso yo creo que todavía queda tiempo para que eso se drene todo eso y surja... Pero eso también es una constante también en el país, porque es decir, ese enfrentamiento local, incluso de las rivalidades de equipo de fútbol y tal, está también muy en las entrañas del propio pueblo español, ¿no? Sí, pues entonces es que tenemos que cambiar como nación y como región y como autonomía, tenemos que cambiar bastante. Son cambios muy lentos porque... Posiblemente ahora ya con los medios de comunicación, buscando una televisión quizás autonómica, creando más región, ¿no? Ahora que estamos en los 5 años de autonomía, claro, no conquistada, no emanada del pueblo, ¿no? Vamos a ver qué ocurre con Extremadura. Entonces, ¿se siente usted ahora más optimista respecto a ese diseño? Yo tengo mucho optimismo, lo que pasa es que cuando manejo datos y claves de conocimiento no puedo ya ser tan optimista. Sí, la última encuesta esta que ha aparecido, que Extremadura está en la cola. Esperemos que salgamos de todo eso y nos coloquemos en la cabecera. Muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Muy bien, muchas gracias.
Servicios esenciales. El Consejo de Estado ha emitido un dictamen a petición del Gobierno en el que se cuestiona la